Buenas tardes. Vamos a hacer la mesa redonda que se titula Normativa de Participación Ciudadana, Perspectivas de Futuro. Hemos decidido hacerlo en castellano porque hay algunos de los ponentes que son castellanos y también porque otra gente de aquí también pues habla el castellano, y para que nos podamos entender mejor. Bueno, esta mesa redonda surge de la necesidad de... surge en un contexto municipal muy concreto, y es que, como antes han dicho algunas ponentes, ha habido un auge de experiencias participativas aquí en la isla de Mallorca a lo largo de esta última legislatura que han sido impulsadas por varios o muchos gobiernos. Entonces, estos gobiernos tenían distinto color político, no se asociaba a un color político concreto. Después, esto ha hecho que muchos de los reglamentos municipales que tenían en esta materia se quedaran totalmente obsoletos, si es que los tenían. Había ayuntamientos pues, que no los tenían, pero había, casi la mayoría por ley los tenía, y debido a las prácticas participativas los reglamentos se quedan obsoletos. A raíz de esta necesidad, el Consell de Mallorca trabaja para elaborar una guía práctica de participación ciudadana para los municipios, ¿vale? Que es una guía que da apoyo a los municipios a que ellos mismos elaboren un reglamento en esta materia. Entonces, esta guía, que está publicada en la página web, se presenta a los municipios y de alguna forma intenta poner en orden las ideas y definir qué es participación y qué no es participación, cómo se hace, se presentan instrumentos normativos para hacerla, con quién se hace participación y para qué. Entonces es para poner un poco, para intentar impulsar estas normas a nivel municipal y dar este apoyo. Entonces, en paralelo a esta guía de práctica para la elaboración de un reglamento de participación ciudadana a nivel municipal, en donde también se especifican unas pautas metodológicas para hacer un reglamento de forma participada, en paralelo surge la Llei de Consultes Populars y Procesos Participatius, que es una ley que ha hecho el gobierno balear, el gobierno de las Illes Balears. Entonces, también en línea con el Consell de Mallorca, son dos instrumentos que pretenden potenciar e impulsar la participación a nivel municipal y que esta participación, independientemente de las fuerzas políticas que vayan a gobernar las próximas elecciones, que esta participación continúe. Entonces, a raíz de aquí, a la luz de estos eventos, se nos plantean varias cuestiones, ¿no? ¿Por qué es importante normativizar en la participación ciudadana? ¿Cómo podemos elaborar unos reglamentos que realmente constriñan a las fuerzas políticas futuras a hacer participación? ¿Qué tipo de reglamentos cómo tienen que ser para que no limiten, sino impulsen la participación a nivel local? ¿Cómo podemos atraer la atención de la ciudadanía a participar, ¿no? de la elaboración de estos reglamentos cuando a nivel semántico es tan complicado? Y después, ¿cómo podemos empoderar a la ciudadanía a que realmente hagan uso de estos conjuntos normativos, a que se apropien de los propios derechos de participación, ¿no? Entonces, por eso, pues aquí hemos invitado a tres ponentes que nos van a hablar de esto. En primer lugar, tenemos a Fernando Pindado, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, que en estos momentos es comisionado de Participación y Democracia Activa del Ayuntamiento de Barcelona y también secretario general del Observatorio Internacional de Democracia Participativa.
Bueno, Fernando tiene una vasta experiencia en este campo, ha sido gerente del área de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona y también subdirector general de participación en el ámbito local de la Generalitat de Cataluña y también profesor en distintos módulos y másters. Después tenemos a Francisco Jurado, doctor, es jurista él, pero su doctorado es en Políticas Públicas y Transformación Social por la UAB también. Es miembro del Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas de la Universidad Pablo de Olavide y coordinador del grupo de redacción de la propuesta de una ley orgánica que nos va a hablar al respecto, reguladora de la participación ciudadana directa. Es una iniciativa que viene de, bueno, de un conjunto, ¿no?, de personas, ¿no?, ya nos vas a explicar, y él ha sido el coordinador, entonces es una iniciativa que han presentado en el Congreso de Diputados y aún se está bueno, cociendo, ¿no?, aún se está negociando cómo tiene que ser esta ley para que después de las elecciones pueda pasar a iniciativa, ¿no? Val, i després tenim el profesor Sebastià Rubí Tomàs, que es también doctor en Derecho por la Universidad de las Illes Balears y en Derecho Constitucional, y él ha sido el coordinador y mente pensante d'aquesta nova llei de consultes populars i processos participatius de les Illes Balears. Entonces os dejo con ellos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros para hablar de este apasionante tema que es la participación y sobre todo la normativización de la participación, que si hay temas apasionantes este es de los que más, ¿no? Sobre todo hasta ahora de la tarde. Intentaré ser lo más concreto posible, porque también el tiempo que tenemos es el que es. En primer lugar, aclarar algunas ideas, ¿no? Cuando hablamos de normativizar o de regular en el ámbito público, estamos hablando de crear derecho. Es decir, la norma jurídica es una norma que crea el derecho. A ver si esta máquina me funciona. Ahí está. Hay quien piensa que el derecho es el punto de llegada. Es decir, ya tenemos una Constitución, tenemos unas leyes, a partir de ahora lo que hay que hacer es seguir avanzando en cómo esto se va concretando, ¿no? Hay gente como yo que pensamos que el derecho es el punto de partida. Es decir, cada día cambiamos porque cada día la sociedad cambia. Y por tanto, el derecho actual es el punto de partida para hacer un nuevo derecho. Si no hubiera habido gente que se hubiera separado de sus parejas, no habría habido ley de divorcio. Si no hubiera habido gente que se hubiera planteado la convivencia y el amor entre personas del mismo sexo, no habría aparecido la ley de matrimonios igualitarios. Si no hay gente que haga cosas, como diría un excelso filósofo español, ¿no?, que decía los catalanes hacen cosas, ¿no?, M. Rajoy, si no existiera gente que hace cosas, no habría cambios en la norma, ¿no? Por tanto, el derecho es el punto de partida. Es cierto que para que el derecho cambie, el derecho yo lo aprendí en la universidad, pero se explica en la universidad, se aplica en los tribunales, pero se crea en los parlamentos. El derecho en un sistema democrático nace de la actividad parlamentaria, que no es ni más ni menos que decir que el derecho lo hace la política. Eso que suena tan raro, ¿hoy la política hace el derecho? Pues sí, la política hace el derecho, porque depende de la correlación de fuerzas en un parlamento que salga un tipo de ley u otra. Ya estáis viendo algunas propuestas de leyes que están planteando las diapositivas están en catalán, porque las están en catalán, pero supongo que entendéis en catalán, ¿no? No sé si me dejo aquí, no. Ahí está. Claro que el derecho condiciona la política, porque tú no puedes establecer cosas concretas si no tienes en cuenta el marco jurídico, obviamente. Pero quien crea el derecho, insisto, es la política. Por tanto, lo primero que hemos de definir es cuál es la política, no cuál es el derecho. ¿Cuál es la política? Os pongo un ejemplo muy concreto que hemos hecho en Barcelona en este mandato actual. Nosotros hemos cambiado la normativa que regula la participación ciudadana y desde la política creíamos que debían haber referéndums vinculantes, pero el derecho, la Constitución, no nos deja. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido el derecho y hemos dicho, no pueden haber referéndums vinculantes, vamos a hacer
le vamos a llamar consultas porque en Cataluña hablar de referéndums te mandan los piolines, debemos de poner otro nombre para que no parezca eso, le llamamos consultas, pero es lo mismo, es votar libre, directa y secretamente, el sufragio universal, una determinada actuación pública. No puede ser vinculante, pero nosotros decimos, los grupos municipales pueden, no les podemos obligar, manifestar cuál será su actitud respecto del resultado antes de conocer el resultado. Ya no está habiendo una vinculación jurídica, pero empieza a aparecer una vinculación política. Cuando hayan 100 ciudades en España que hagan eso, a lo mejor alguien se da cuenta que no tiene ningún sentido plantear ese oxímoron que supone hacer referéndums no vinculantes. Es como hablar de música militar, ¿no? No está Axel. O pensamiento navarro, ¿no? Es decir, que es como una contradicción en sus propios términos. De broma, ¿eh? Y fijaros cómo definimos la política, que es la ilusión, es Platón, es hacia donde queremos ir. Y luego viene el derecho, que es Maquiavelo, lo real, lo posible. Vale, pero sepamos hacia dónde queremos ir, porque si solo nos quedamos en el derecho, no cambiaremos las cosas. ¿Cómo va esto? Fijaros un ejemplo en el que la política modifica el derecho. Esto no puedo evitarlo de hacerlo, porque cada vez que lo pienso me da mucha rabia. La Constitución española de 1978 solo ha sido cambiada 2 veces, una para que los extranjeros pudieran votar y otra para que se pague primero la deuda, lo que pactaron Zapatero y Merkel en el 2011. Solo se han cambiado 2 veces. Pero esa Constitución inmutable y sacrosanta tiene un artículo que definía cómo se accedía a la autonomía. Y había la vía lenta, la de general, la vuestra, y la vía rápida, que eran las comunidades que habían plebiscitado anteriormente un estatuto de autonomía, Cataluña, País Vasco y Galicia. Y aquellas que en referéndum en todas las provincias de la comunidad, por mayoría absoluta de todas las provincias, accedieran a ir a la vía rápida. Andalucía en 1980 hace eso, hace un referéndum, pero Almería sale que no. Bueno, sale que no, sabe que sí, pero no llegan al 51%, se quedan al 40 y pico. ¿Qué hace la ley orgánica que regula el referéndum? Modifica la Constitución. Fijaros la parte de la derecha. En la primera parte dice, se entiende que se va a la vía rápida si la propuesta es ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. ¿Qué hace la ley orgánica del 80 6 meses después? Dice, bueno, se entiende ratificada en las provincias en las que se hubiera obtenido mayoría de votos afirmativos, siempre y cuando los votos afirmativos hayan alcanzado la mayoría absoluta del censo de electores en el conjunto del ámbito territorial. Es decir, donde digo 8 provincias con mayoría absoluta, digo, no me importa que todas tengan mayoría absoluta si en el conjunto de Andalucía ha habido mayoría absoluta. La política quería que Andalucía entrara por la vía rápida y la política se cagó en el derecho, porque esta ley orgánica es manifiestamente inconstitucional, desde el año 80. Digo para que veamos que cómo la política jugaba con el derecho, ¿no? Sabemos, cuando hablamos de participación ciudadana, a mí me cuesta mucho trabajo separar la idea de participación ciudadana de la idea de democracia. Os pongo esta figura literaria, que es la sinécdoque, que es como la metáfora, son recursos literarios en los que la sinécdoque lo que hace es hablar de una parte para referirse al todo. Este pastor tiene 100 cabezas. No tiene 100 cabezas con las patas, el bicho entero, porque si tiene 100 cabezas, poca leche va a hacer o poca carne va a vender, ¿no? Blandieron los aceros y se enfrentaron en singular combate. Bueno, los aceros, la espada, el acero es el material en el que está hecha la espada. A veces a mí me preocupa que con la democracia estemos haciendo un sinécdoque con la participación. Que hablamos de participación y no hablamos de democracia. Y no puede haber democracia si no hay participación. El eje central de la democracia, la esencia de la democracia, es la participación. Por tanto, no hablemos de la participación como algo abstraído de lo que sería el sistema democrático. Porque solo puede haber sistema democrático de verdad si hay participación ciudadana. O es que la gente no participa. Pues la gente no participa, no hay democracia. La gente tiene que decir, va a votar, más o menos, pero van a votar, y si no van a votar, tenemos un problema con el sistema. Rápidamente esta idea. No es cualquier cosa que agrupe gente. El mito la participación siempre ha de ser vinculante. Depende. El voto siempre ha de ser vinculante. La participación en un proceso de debate donde interviene el 1% de la población, ¿por qué ha de ser vinculante? Si no representa a nadie más que a ese 1%, ¿no? Con la participación harán lo que yo quiero. Bueno, lo que tú quieres o lo que quiere ese, porque no todo el mundo está de acuerdo. Esa frase que se utiliza mucho en la política, que yo odio profundamente, haremos lo que la gente pida. ¿Qué gente? ¿Carriles bici o aparcamiento para coches? Lo que la gente pida. ¿Que lo que pidan quiénes? ¿Los ciclistas o los conductores de autobús?
porque lo que la gente pida no existe. La gente es muy plural, afortunadamente, en nuestro país. Por lo tanto, no está claro que cuando se haga un proceso de participación vaya a salir lo que tú quieres. De la misma manera que cuando tú vas a votar, no va a salir exactamente lo que tú quieres. A veces ganan otros. A veces. Y esperemos que haya algunos que no ganen nunca. El tema de las asociaciones. Yo creo que es un error pensar que la participación es una cosa solo o fundamentalmente de gente organizada. La participación es un derecho individual, que se construirá mejor si se comparte con otros, sea el proyecto colectivo, pero si no, la participación es un derecho individual. No han de haber dos vías para la participación, la de los ciudadanos y la de las asociaciones. Ha de haber una única vía y si la quieren utilizar con gente organizada, mejor que se la hacen suelta. Me interesa esta diapositiva, para ir rápido, porque cuando hablamos de participación, en realidad, si tuviéramos que regularla, habríamos de regular todos aquellos elementos que tienen que ver con la relación de la persona con lo colectivo. Y aquí yo sitúo tres y os planteo de manera rápida. Una, cuando yo me relaciono con un servicio público desde mi derecho individual, personal. Yo quiero que mi hija vaya al colegio. Mi hija tiene derecho a ir al colegio y yo voy a la máquina administrativa y pido una plaza en una escuela pública. Porque yo, desde mi derecho, he decidido que vaya a la escuela pública. Podría haber decidido que fuera a una escuela en Londres y pagaría el viaje en Londres. Pero yo, desde mi derecho, quiero que vaya a una escuela pública. Yo, conmigo, yo, con mi familia, yo y los míos. Y mi hija va al colegio. Para que yo ejerza ese derecho, no me tengo que reunir con el alcalde de la ciudad ni con el ministro de Economía. Voy a una máquina administrativa que me concede una plaza. Y los problemas que yo tenga con eso los resuelvo en la vía técnica. No me hace falta entrar en la vía política. Y si hay un problema en el funcionamiento de la escuela, yo me reúno con el profesorado, con la dirección de la escuela, pero no tengo que reunirme con el nivel político. En esa escuela hay más papás y mamás como yo, que tienen otros hijos y otras hijas en la escuela. Y construimos un proyecto común, el de los papás y mamás de la escuela que se preocupan cómo debe funcionar la escuela. Actividades extraescolares, comedor escolar, lo que queráis, el funcionamiento de la escuela. Se construye un nosotros, una comunidad. Las decisiones que toma esa comunidad, las que se toman en esa comunidad ya no son las que yo quiero. Ahí me tengo que someter, delego mi competencia, digamos, mi independencia, la delego en ese grupo que acaban decidiendo cosas que a mí no me gustan, pero me las tengo que comer. La fiesta de final de curso se va a hacer el 7 de junio y yo quiero que se haga el 5, pero hemos decidido que sea el 7. Al final se hace el 7 de junio. Ese nosotros es importante. En todas las ciudades tiene que haber muchos nosotros. Hagan lo que sea, para jugar a la petanca, para jugar a fútbol, para hacer una obra de teatro o para luchar por la paz en el mundo. Muchos nosotros garantizan resiliencia y capacidad de respuesta a los problemas sociales. Necesitamos nosotros, pero esos nosotros solo deciden para ellos. La escuela que ha decidido esos nosotros hacer la fiesta de final de curso el 7 de junio no afecta a la escuela de al lado. La escuela de al lado decidirá cuando quiere. ¿Cuándo una cosa afecta a todo el mundo? Cuando quien interviene es la política. Cuando hay un decreto del gobierno que dice la fiesta de final de curso se va a hacer el 7 de junio. Aquí paz y después gloria, aquí no hay nada que decir. Ni nosotros ni hostias. Lo común, lo conjunto, la política. En esos 3 grados de relación con lo colectivo, necesitamos canales de participación. Y supongo que a estas alturas de mi rollo os daréis cuenta que esos canales son distintos y necesitan unas garantías diferentes si están en el nivel de lo puramente administrativo y de mi derecho personal, si están en el nivel de lo comunitario, que es importante para construir más acción social, más capacidad política, que se tiene que ver con la acción política en que afecta a todo el mundo. Ahí el sistema de garantías ha de ser mayor. En esta lista, en esta relación, tenemos este otro paquete, que es el del sistema democrático, que a mí me gusta llamarlo, utilizar este símil de la Trinidad, ya sabéis, los que sois de misa, con todos mis respetos a las diferentes creencias, que el misterio de la Trinidad dice que hay un solo Dios, pero hay 3 personas distintas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo también, el Espíritu Santo también, pero el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre. Esto no hay Dios que lo entienda, por eso es un misterio. Pero lo que acaba diciendo es que hay una cosa que es una y 3 a la vez. El sistema democrático solo es uno, aquel que se sustenta en la soberanía popular, donde la última palabra la tiene el pueblo. Ese es el sistema democrático. ¿Cómo se manifiesta ese poder del pueblo? Eligiendo intermediarios, lo que llamamos representación, dimensión representativa, decidiendo directamente, poco desarrollado en nuestro sistema constitucional, porque la Constitución prohíbe los referendos vinculantes, dice referéndum consultivos para materias de especial trascendencia, y lo que sería, yo le llamo dimensión dialógica, hay quien le llama dimensión participativa, pero a mí no me gusta utilizar participativa porque toda la democracia debe ser participativa. La democracia participativa es como democracia democrática, o urbanismo territorial, o música musical. Es decir, es una redundancia. Y le digo dialógica porque lo importante en esta dimensión es el debate, es la discusión, es el argumento, es escuchar lo que la gente piensa para construir una decisión. Pero luego, ¿quién decide? O la persona elegida por el pueblo o el pueblo.
No pueden decidir lo que está en esa dimensión dialógica. Por eso, los canales de participación han de tener en cuenta esta idea. Y para hacer eso, ¿qué necesitamos? Institucionalizar. La palabra institución, hay gente que le suena raro, pero muchos de vosotros habéis tenido el enorme placer de casaros, de formar una pareja, haber firmado un contrato civil o una bendición apostólica para formalizar una unión matrimonial. Eso es una institución que tiene unas reglas de juego. Crear institución significa, y aquí permitidme que juegue con la etimología, institución viene del verbo latino statuere, fijar, institución, constitución, dentro, constitución, restitución hacia atrás, sustitución hacia abajo, prostitución, mostrarse, la prostitución es la persona que se muestra, pro statuere. Necesitamos que la institución nos ayude a fijar un momento concreto para a partir de aquel dar la patada y seguir subiendo. Si no fijamos, no podemos seguir construyendo. Por lo tanto, es importante que haya normas. Lo que pasa es que a veces es mejor que hayan normas, a veces es mejor que no haya normas a que haya normas malas, porque a veces eso nos ha ocurrido en nuestro sistema institucional. Este señor politólogo suizo a mí me gusta mucho, que dice, en Suiza, que no gobierna Sendero Luminoso, en Suiza dicen, las decisiones más importantes las toma el pueblo, las importantes el Parlamento y las otras el gobierno. Fijaros cómo cambia el chip. Y con esto, la última cosa que quería decir es, hay este bichito, no os he puesto el documental de la 2 para que no perder tiempo, este bichito existe de verdad, buscarlo en internet y lo encontraréis. Se llama tunicado. Es un bicho que tiene una capa gelatinosa y cuando navega por el proceloso mar océano, cuando llega a un lugar donde va a pasar el resto de su vida, se fija a la roca y ahí pasa el resto de su vida, pero ¿qué hace? Se come el cerebro. Se come su propio cerebro y sigue viviendo sin cerebro. Y dice, hostia, esto es lo que hacemos los empleados públicos cuando ganamos la plaza. Hemos estado ahí clavando codos, diciendo, ¿y ahora para qué vamos a seguir utilizando? Yo soy funcionario público también, que nadie se sienta atacado. Y dice, no, esto es lo que hacen los políticos cuando ganan las elecciones. Hombre, puede ser, pero quizás a mí lo que me preocupa es si esto no es lo que hacemos los ciudadanos, las ciudadanas, cuando nos enfrentamos a la cosa pública. Nos comemos el cerebro y pasamos olímpicamente de lo que nos encontramos. Una sociedad de tunicados no será nunca una sociedad democrática. Y corremos el riesgo de tunicarnos, y eso es un peligro enorme. ¿Cómo deberíamos avanzar en ese sentido? Definiendo una política que tenga como objeto la democracia. La política para la política, la metapolítica. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que tener 3 elementos claros. ¿Qué hace la institución de arriba abajo? ¿Qué hacen los ciudadanos de abajo arriba? Y de vez en cuando que se decida directamente. Vamos a provocar muchas consultas en los municipios españoles para que se dé cuenta el gobierno español que el artículo 71 de la Ley de Bases, que obliga a pedir permiso al Consejo de Ministros para hacer un referéndum, es una estupidez sin sentido, porque no se toca ninguna estructura del Estado porque se vote en Manacor o en Palma, que la plaza debe ser redonda o cuadrada. Permitidme un ejemplo de mi vida anterior. Yo fui gerente del Ayuntamiento de Premià de Mar. En el año 2013, me parece que era el 2013, sí, 2013 o 2014, ya no me acuerdo, hicimos una consulta porque el Ayuntamiento quería expropiar unos terrenos a Núñez y Navarro, a José Luis Núñez, es un señor que fue presidente del Barça, fue condenado por varias cosas, ahora está muerto, por tanto prefiero no seguir hablando de él, pero ese señor era dueño de unos terrenos que estaban calificados como verde y equipamiento, y él quería construir. Recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón, porque el aprovechamiento discontinuo que planteaba el Ayuntamiento de esa parcela a otra, el Tribunal Superior de Justicia no lo consideró válido y debía poder construir allí. Para evitar que construyera solo cabía la expropiación. Y la expropiación, por tema de interés legal, de interés público, se podía hacer. El alcalde podía acordar el expediente de expropiación. Podía decirle al propietario que su sagrado derecho a la propiedad se veía vulnerado porque se debía sacrificar por un interés público. Hacía un expediente administrativo y conseguía más pronto o más tarde expropiar ese terreno. Pero si quería preguntarle a los ciudadanos de Premià si valía la pena gastar dinero para expropiar el terreno, tenía que pedir permiso al Consejo de Ministros. No me digáis que no es estúpido. ¿Qué pilar del Estado estaba en la plaza esa de Premià de Mar? Que pudiera tuntullar. Finalmente, con esto acabo ya, política para la participación necesita definir esta especie que yo le llamo ecosistema, es decir, un sistema que se interactúa, que define unos canales y tiene unos actores. En esos canales, permitidme que utilice la geometría euclidiana para explicarlos. Hay unos que son puntuales, una audiencia, una reunión, se consumen en el acto, son ultrafungibles. Yo convoco una reunión, esto mismo se hace hoy, mañana os vais, seguro que os acordáis de los tunicados y no os acordáis de nada más. Es lo que me dice la experiencia. Pero es igual, pero esto se acaba. Un punto, ven,
háganse tantos puntos como hagan falta. Otro elemento es el segmento, una cosa que tiene un principio y un fin. A eso le llamamos procesos, llámale participativo, deliberativo, como quieras, pero es un punto, un principio, el día 1 y acaba el día 47. Y durante ese tiempo se hacen diferentes puntos, diferentes actos, reuniones, foros, grupos, talleres, lo que quieras, para discutir sobre una determinada actuación pública. Y luego está la línea, que tiene un principio y no se acaba, se prolonga al infinito. Eso se llaman órganos de participación. Es, aquellos canales que quieren durante el tiempo discutir, promover, constituir, destacar qué pasa con una determinada actuación pública, cultura, deportes, urbanismo, juventud, gente mayor, servicios sociales, lo que queráis. Esos son los tres elementos principales. Y entre medio le he de llamar consulta, porque no me dejan llamar referéndum, le llamamos consulta, en Cataluña, aquí seguramente sí, le llamamos consulta a aquello que se puede votar directamente, libre, directa, secreto y universal, el sufragio universal vota y se acaba. ¿Y quién puede promover todo eso? Si solo lo hace la institución, malamente vamos. Porque acaban diciendo, es que la participación depende de la voluntad política. No, los derechos no pueden depender de la voluntad política. Los derechos dependen de la capacidad de la gente de ejercitarlos. Pero para la gente que ejercita el derecho necesita un canal para ejercitarlo. Si tienes derecho y no tienes camino, es como que tiene un tío en Granada, no sirve para nada. Acción institucional, gobierno, concejales, consejeros, como le llaméis aquí, e iniciativa ciudadana. Eso se convierte en recoger firmas. Y acabo de verdad ahora con esta cosa final. Ay, no, déjame decir una cosa. Si no la digo, reviento. Es que esto ha pasado en Barcelona hace poco. Porque esto de la participación está muy bien cuando se explica. Pero cuando luego tocas el moll de l'os, no sé cómo os digo. Ya, pero los que no son de aquí. ¿El? Vale, cuando se toca tampoco, el Robel de l'Or es lo mismo. Bueno, cuando se toca el Borariu, tampoco. Cuando tocas la chicha, cuando tocas lo que duele, ahí se levantan todas las cosas. En Barcelona, fijaros, termino ya, de verdad. Nosotros definimos en nuestro reglamento de participación que podía haber una iniciativa ciudadana recogiendo 15.000 firmas para convocar consultas populares. Y en el reglamento decimos, si se recogen las 15.000 firmas y la materia es de competencia municipal y no es ilegal, eso va a consulta. No lo puede discutir nadie por el principio de oportunidad. Solamente afecta el principio de legalidad. El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, en abril del año pasado, tenía que aprobar, por obligación, esa consulta que habían recogido más de 15.000 personas para que se definiera cuál debía ser el modelo de gestión del agua. La Compañía de Aguas de Barcelona hizo una campaña brutal durante todo ese tiempo contra esa consulta. Cuando hacen esa consulta, 31 recursos judiciales, un montón de denuncias de la Fiscalía, esto ha sido una lucha dura. El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona decide no aprobar la consulta, de manera manifiestamente ilegal, en abril del 2018. La iniciativa hace un recurso de reposición y el Pleno tiene que revisar ese acuerdo. Y dicen que sí, en octubre. ¿Qué cambió entre abril y octubre? Permitidme que sea malo. Cambió que en octubre ya no se podía hacer la consulta en este mandato, porque las consultas populares, la ley no permite hacerlas 6 meses antes de las elecciones. 6 meses antes de las elecciones era el 26 de noviembre. Si la hubiéramos hecho en abril, habría sido la consulta de la Colau. Habiéndolo hecho en octubre, será la consulta de quien gobierne en noviembre de este año 2019. Ese es el cálculo partidista de la democracia y lo que puede hacer daño a todos los canales de participación. Que se mire solamente el ombligo del partido que gobierna o del que quiere gobernar y no se tenga en cuenta el interés general. Ya está, yo con esto... No traigo presentación, voy a las bravas. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Hacía 20 años que no venía a Mallorca y la última vez fue en el viaje de fin de curso de cuarto de ESO, así que no me acuerdo de nada. Perdonadme si no estoy muy fresco, pero es que acabo de tener un peque que tiene 3 semanas y anoche tocó rave. Entonces no he dormido mucho y bueno, vengo así, pues sin presentación, despeinado, en fin, estas cosas. Como hemos visto esta jornada, durante los últimos 8 años ha habido como una explosión normativa de legislación sobre participación ciudadana. En municipios y en comunidades autónomas se han disparado el número de ordenanzas, reglamentos y leyes autonómicas de participación. Pero, curiosamente, eso choca con la inexistencia de legislación nueva a nivel estatal en materia de participación.
lo que sitúa o lo que hace permanecer todavía a dos leyes de principios de los 80, la del referéndum y la de ILP, como las únicas que desarrollan el grueso del derecho a participar por vía directa recogido en el artículo 23.1. Estamos hablando de dos leyes del 80 y del 85, o sea, del Pleistoceno, que son incapaces de recoger o de regular la realidad, los deseos de participación, el nivel cultural, las herramientas de participación que tenemos hoy en día, y que esa incapacidad para recoger la realidad que hoy existe deja un agujero gigantesco que está siendo rellenado o suplido a través de sentencias del Tribunal Constitucional con base en su propia interpretación de la norma obsoleta que ya existe. Entonces, digamos que el Tribunal Constitucional está creando derecho a partir de esa sentencia, bueno, justificándolo, se supone que acorde a derecho, pero con una subjetividad política, incluso generacional, bastante fuerte, porque si las leyes son antiguas, pues los magistrados del Constitucional pues son del siglo XV o del XVI. Entonces, no les podemos pedir a esos señores que entiendan ahora cuál es la realidad de la participación y las nuevas oportunidades que hay. Entonces, con este panorama, pues igual que María, que ha intervenido esta mañana, yo mandé un proyecto a las jornadas de iniciativa ciudadana Inteligencia Colectiva para la Democracia del Media Lab Prado del Ayuntamiento de Madrid, para poder redactar a prisa y corriendo en 2 semanas un borrador de ley orgánica que regulase la participación directa recogida en el 23.1 de la Constitución. Y bueno, pues 2 semanas, como se dice en Andalucía, carajo sacado, pues logramos sacar un borrador y diseñamos, teníamos la idea de lanzar un proceso participativo a nivel estatal, donde ese borrador pues fuese completado, corregido, discutido, enmendado pues por toda la sociedad, todas las personas que quisiesen. De momento, ese proceso participativo se inició a través de la plataforma osoigo.com y de hecho ahí podéis encontrar el borrador y podéis hacer comentarios y tal, pero ahora mismo está un poco parado porque no tenemos parlamento. O sea, bueno, tenemos parlamento y tenemos ayuntamientos, pero ahora mismo con las elecciones pues no se legisla nada y, digamos, los partidos están más pendientes de las elecciones que de ahora mismo sacar políticas públicas. Luego está un poco la iniciativa, el proceso participativo en stand-by hasta que pues se constituya otra vez el Congreso, se constituyan los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos, y entonces podamos otra vez arrancar. Pero bueno, el borrador está ahí y ya podéis echarle un ojo. Os adelanto algunas de las novedades que tiene este borrador, que será imperfecto, obviamente, pero que introduce cosas interesantes, que además hilan un poco con lo que ha dicho Fernando antes. Por ejemplo, esa necedad, o sea, en la legislación sobre el referéndum, la ley de referéndum, no aparecen las consultas por ningún sitio, y eso hace también que, sobre todo en territorios problemáticos, como Cataluña o el País Vasco, cada vez que se lanza algo que se llama consulta, pues el Constitucional dice que la consulta es una prima hermana o prima lejana del referéndum y que esto es un referéndum encubierto, y entonces le aplica la misma legislación que el referéndum y te la prohíben, o sea, la cascan. En el borrador intentamos diferenciar consulta de referéndum. Las consultas no vinculantes, consultivas, valga la redundancia, que se pueden hacer sobre cualquier cosa. O sea, bajo mi punto de vista, si en Cataluña quieren hacer una consulta sobre la independencia, pues ¿cómo hacer una encuesta? Es que tendrán derecho a saber pues, qué porcentaje de la población piensa de una manera o piensa de otra. No tiene efectos jurídicos porque efectivamente, y ahí me pongo en mi piel de jurista, Cataluña no tiene competencias para declarar unilateralmente la independencia. Luego no podría convocar un referéndum sobre esto. Pienso poniéndome en el pellejo de jurista. Pero consulta, ¿por qué no? Entonces proponemos eso, la separación entre consulta y referéndum. Tened en cuenta que en esta ley orgánica estamos muy limitados por lo que pone la Constitución. O sea, en una ley orgánica, a pesar del ejemplo que ha puesto Tati antes de lo del referéndum por la autonomía de Andalucía, por lo general no se puede modificar la Constitución a través de leyes orgánicas. Entonces nos hemos visto un poco restringidos a la hora de ampliar los canales de participación, el derecho de participación, como a nosotros nos hubiese gustado. Pero, por ejemplo, en el asunto de las autorizaciones gubernativas, o sea, del Gobierno, para poder celebrar referéndum vinculantes, pues ponemos la condición de que la entidad convocante tenga competencia sobre la cosa que va a preguntar y luego la autorización del Gobierno la modulamos de manera que la no autorización solo pueda versar sobre errores formales. O
O sea, que el control que hace el Gobierno para autorizar simplemente se limite a ver si la propuesta tiene o no tiene errores formales, si es de su competencia, si está bien redactada, si es ilegal lo que se propone, y si no existen estos errores, pues que la autorización se dé. Entonces, y aquí el profe de Constitucional es él, pero bueno, no estarías vulnerando la competencia exclusiva para autorizar referéndum, sino que la estarías modulando. Digamos que estamos bordeando un poco esa competencia exclusiva del 148.1, no me acuerdo exactamente el epígrafe. Pero bueno, intentando expandir lo máximo posible el marco de acción que nos permite la Constitución y la jurisprudencia en este sentido. También, por ejemplo, la ILP, intentar actualizarla, no se puede tocar el número de firmas, no se pueden tocar algunas cosas que ya vienen en la Constitución, pero sí, por ejemplo, entrar en el trámite parlamentario. Porque, como sabéis, si ahora mismo se inicia el trámite para una ILP, se recoge la firma, se manda al Congreso, se admite a trámite en el Congreso. Una vez que se admite a trámite, las personas que han iniciado el proceso pierden de alguna manera el control sobre ese texto que ya se está tramitando parlamentariamente. La ILP de la Paz fue aprobada, y mucha gente se cree que no, pero sí que fue aprobada, simplemente que lo que se aprobó no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con lo que entró en el Congreso. Una vez que entra dentro del Congreso, los partidos, a través del trámite legislativo, pueden hacerle todas las variaciones que quieran y aprobar un texto que no tiene por qué parecerse al que había entrado. Entonces, pues en el borrador introducimos la posibilidad de que los convocantes o los promotores de esa iniciativa legislativa popular, si ven que en el trámite parlamentario el texto presentado ha sufrido demasiadas modificaciones y ya no lo reconocen, que puedan activar un mecanismo por el cual al final se dé a elegir a la sociedad vía referéndum las dos propuestas, la que había entrado en el Congreso vía ILP y aquella que resulta del trámite parlamentario que se ha llevado a cabo en la propia Cámara, para de alguna manera salvaguardar cuál era la intención o cuál era la propuesta originaria de esos promotores. También, por ejemplo, introducimos nuevos mecanismos de participación, como los procesos de deliberación participativa previos a la aprobación de políticas públicas, de manera que se introduzca pues una fase de diagnóstico y de discusión o deliberación pública antes de que se vaya a diseñar, elaborar y aprobar una política pública en el Congreso o en el Gobierno. También hemos copiado el sistema del Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, que se ha aprobado recientemente, y lo hemos extrapolado a nivel estatal, tomando como base las provincias, como por cada circunscripción, por cada provincia, pues saldría unas personas elegidas que se encargarían de fiscalizar la ejecución de las políticas públicas en esa provincia, de alguna manera pues hacer esa labor de accountability respecto de los poderes públicos. Además, introduciendo el mecanismo de sorteo también para la selección, o sea, no quedarnos simplemente en la elección, sino introducir el sorteo, que, pues, bueno, particularmente creo que es un método de selección para la participación muy útil. También hemos metido, pues, por ejemplo, en presupuestos participativos hasta donde hemos llegado, porque los presupuestos son una competencia muy fuerte del Gobierno. De hecho, hasta en el trámite legislativo tienen la capacidad de vetar proposiciones de ley que vengan del Congreso. Si modifican, si hacen que disminuyan los ingresos o que aumenten los gastos, pueden vetarlas porque estarían conculcando su competencia exclusiva a la hora de diseñar los presupuestos generales. Entonces, pues bueno, lo que hemos metido en el borrador del presupuesto participativo es básicamente una encuesta, pero es hasta donde podíamos llegar. Era difícil llegar a más. Hemos intentado hacer una armonización de toda la legislación un poco desperdigada que hay en materia de participación. Esto incluye, por ejemplo, todos los artículos de la ley de base del régimen local que se refieren a la participación en los ayuntamientos y que, al estar regulados por la ley de base, digamos que confieren a la participación en los ayuntamientos un carácter más administrativo, más relacionado con el artículo 9.2 de la Constitución más que con el 23.1, con lo cual le quitan garantías, porque el 9.2 no es uno de los derechos fundamentales de la Constitución, como sí lo es el 23.1. Bueno, pues intentar que esos artículos de la ley de base pasen a formar parte actualizado y potenciado de ese borrador de ley orgánica. Y bueno, hay un mecanismo que a mí me hace especial ilusión, que se llama proceso de codecisión. Esto es bueno, una iniciativa que viene del 15M, que se llamaba Democracia 4.0, unos loquitos se les ocurrió, y que iba básicamente de introducir un mecanismo de decisión en los parlamentos, en el Congreso o en el Ayuntamiento, por el cual las personas pudiesen votar directamente y al mismo tiempo que los representantes. De manera que
cuanta más gente votase, menos valor tenía el voto de la representación. Explicado de otra manera, si cada una de las personas tenemos una mini cuota de soberanía, que básicamente uno partido por el censo electoral, pues mi cuota de soberanía es uno partido por 35 millones, creo, 36 millones de personas. Pues si yo participo en una votación del Parlamento directamente, detraigo esa cuota de soberanía, actúo por mí mismo y dejo de estar representado. Matemáticamente y de forma informática es muy fácil gestionar esto en las votaciones. Simplemente, en vez de ser una sesión de votación de un día, pues para facilitar la conciliación, pues se ampliaría el tiempo de votación a una semana, 10 días, o lo que haga falta. Pero la contabilización es muy fácil y tiene bastante lógica. Esto significaría la posibilidad de desrepresentarse, es decir, de elegir cuándo queremos estar representados y cuándo no queremos estar representados. Si bien he dicho antes que el Constitucional, ante la falta de derecho actual sobre participación, está legislando, entre comillas, a través de sentencias, amparados en una lectura o una interpretación suya del derecho existente, hay algunas sentencias que, por ejemplo, dicen que a pesar de que el artículo 23.1 habla de que todos tenemos derecho a participar en la vida política directamente o a través de representantes, en algunas sentencias, creo que la del Plan Ibarretxe y en alguna de Cataluña, habla de que la participación indirecta, o sea, a través de representantes, es preeminente frente a la directa, ¿no? A todas. Sin embargo, sí, en todas aparece eso. Sin embargo, yo he echado de menos en esa sentencia una justificación de por qué que vaya más allá de razones políticas. O sea, creo que el derecho no es un sistema completo y compacto, no es como un código matemático, sino que detrás pues, existe una subjetividad que muchas veces tiene que ver con las preferencias políticas, también lo ha comentado antes Tati. Y yo en mi tesis lo que intenté es ir hacia la naturaleza jurídica de la representación política, que es algo que no me había encontrado ni en la sentencia ni en otros trabajos que había leído. ¿Esto qué quiere decir? Que puse la representación política, aunque es un tipo de representación sui generis, con muchísimas particularidades, lo puse en relación con el resto de representaciones que están reguladas de alguna manera del ordenamiento jurídico. Y eso me hizo ver una cosa, y es que en nuestro ordenamiento hay dos tipos de representación. O sea, hay muchos tipos, ¿no? Pero se pueden catalogar o indexar en dos categorías. Una sería la representación forzosa, legal o forzosa, y otra sería la voluntaria. En la voluntaria, pues tú vas a un notario y dices, pues autorizo a fulanito a que actúe en mi nombre y cierre una compraventa o haga cualquier negocio jurídico a través de un poder que yo le he concedido. Eso es una representación voluntaria. Las representaciones forzosas no nacen de la voluntad de la persona representada, sino que vienen instituidas o por una sentencia judicial o por una ley. Por ejemplo, un menor de edad pues, no tiene capacidad para obrar, entonces pues, su padre o su madre ejercen una representación. En un procedimiento penal, ninguna persona, o sea, no estamos capacitados para defendernos por nosotros, necesitamos un complemento, una representación que complemente esa capacidad pues, a través de procurador y abogado en el procedimiento penal. Esta representación forzosa suele estar justificada por dos causas, una, otra o las dos, que son o falta de capacidad o ausencia. En la ausencia, si hay una persona que tiene que hacer algo en un sitio y no está, pues puede delegar, en otra persona se puede verse representado por otra persona. Y en la falta de capacidad, si una persona no tiene capacidad suficiente para hacer algo, pues hay otra que tiene que complementarlo. Cuando yo pregunto muchas veces en charlas, en presentaciones o en debates, si nosotros creemos que la representación política es voluntaria o es forzosa, la mayoría de personas me dicen que creen que es voluntaria. O sea, confunden el derecho al sufragio, que es elegir quién te va a representar, con la capacidad para decidir si está o no está representado. Y no es lo mismo. O sea, la representación política es una representación forzosa. Nosotros no podemos decidir estar o no estar representado. Desde que nace hasta que te muere, estás representado y representada. En el ayuntamiento, en la comunidad autónoma, en el Congreso de los Diputados, y da igual que vote o no votes, que tu opción salga electa o no salga electa, que va a seguir estando representado. Luego, si la representación política es una representación forzosa sobre la que no podemos disponer, más allá de intentar elegir quién es la persona que nos va a representar, ¿cuál es la causa que motiva que sea una representación forzosa?
Y si nos vamos a las dos que os he explicado antes, tenemos la de la falta de capacidad. En los inicios del parlamentarismo sí se aludía, se aducía esa falta de capacidad, o sea, se hablaba de una expertise que tenían que tener los representantes políticos para tomar decisiones y que el pueblo llano, pues imaginaros, en 1700 y pico, en 1800, los niveles de alfabetización o de cultura que había pues no eran muy altos y existía ese miedo a que el pueblo pues no podía actuar por sí mismo y necesitaba que los notables o la gente con acceso a más cultura, a más educación, tomase esas decisiones. Pero quizá hoy en día no estamos en ese escenario. De hecho, habría que preguntarse si muchos de los y las representantes están más capacitados para tomar decisiones que mucha gente normal y corriente, ¿no? Y se me vienen muchos nombres a la cabeza, pero bueno, no es cuestión ahora de señalar. Pero, en fin, Tony Cantó, o sea, yo qué sé, se me vienen mucha gente. Pero bueno. Total, que para calificar, o sea, para justificar una representación forzosa por falta de capacidad, quizá habría que hacer un psicotécnico a todo el mundo para ver si está capacitado o no para participar, pero bueno, eso es una barbaridad. Presuponemos que no es por falta de capacidad el que no podamos tomar decisiones por nosotras mismas. Luego nos queda la ausencia, y la ausencia es una razón de peso. Hace, no me voy muy lejos, como en 1700, pero hace 30 años era impensable o no podíamos imaginarnos que millones de personas se pudiesen meter en una habitación como el Congreso, como un Parlamento, a deliberar y tomar decisiones. Luego la representación ahí estaría justificada. Sin embargo, hoy en día tenemos una cosa que se llama Internet, tenemos muchas herramientas de comunicación que sí que permiten que en poco tiempo nos saltemos los límites físicos, espaciotemporales, para poder intercambiar ideas, votar y todo esto, hacerlo a una velocidad que nos permita que la toma de decisiones sea ágil. Luego, de un tiempo a esta parte, estimo que la ausencia como criterio que justifique una representación política forzosa también ha desaparecido. Si no tenemos ningún criterio que justifique el que sea forzosa, y no es voluntaria, lo que tenemos hoy en día, si no podemos disponer de esa participación, que es la otra cara de la representación, lo que no encontramos es pues, una tutela política. Y creo que ese cambio de chip, que en el Constitucional todavía no lo han entendido, pero bueno, vamos a darle tiempo, pero que en la sociedad sí se está empezando a dar, es la base para que redefinamos desde su naturaleza jurídica la representación y, por tanto, entendamos de otra manera el derecho de participación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si empezar por lo que tenía preparado para contaros o empezar a discutir contigo. Pero creo que para poder discutir con él estaría bien primero presentar lo que tenía preparado para deciros. A mí me han invitado porque fui el redactor de la Ley de Consultas y Participación Ciudadana, que ha sido publicada hace 2 días, con lo cual hay que decir me llena de orgullo. Tengo 2 hijos y una ley. Entonces el encargo fue, haz una ley que sea posible. En frente a la ley que nos has ahora explicado, que creo que no es posible, pero ya lo discutiremos. O sea, no haz la ley que te guste, sino la ley que sea posible. Entonces, seguí un proceso intelectual que os voy a explicar. En primer lugar, acudí a la Constitución, que es la norma básica, la que nos marca todo el marco donde podemos actuar. Entonces, en la Constitución nos habla, en el artículo 9.2, que corresponde a los poderes públicos, facilitar la participación de todos los ciudadanos. Bueno, pues ya tenemos una base. Un artículo siguiente es el 23, es el que nos habla de un derecho fundamental, es el derecho a la participación directa. Habla de la directa y de a través de representantes. Son 2. Primero pone la directa, después dice a través de representantes. Aun a pesar de que, como has dicho, la de representantes tiene mucho más poder legislativo y para actuar en la sociedad. Como es un derecho fundamental el derecho a participar de manera directa del artículo 23, nos obliga a que su regulación sea por ley orgánica. Lo dice el 81 de la Constitución.
Y la ley orgánica solo la puede hacer el Parlamento español. Por tanto, desarrollar un derecho fundamental solo lo podrá hacer el Parlamento español. En consecuencia, los parlamentos autonómicos no podremos. Pero no es verdad. Es de esas mutaciones constitucionales que se han producido por el desarrollo autonómico que tuvimos. Es otro ejemplo del referéndum de Almería, que salió una mayoría insuficiente y que fue modificado, ¿no? Luego tenemos otro artículo que nos habla de la participación ciudadana, que es el 92, que es el que regula los referéndums, ¿no? Pero lo regula de una manera que luego al final termina siendo ininteligible, porque parece que solo regula los referéndums a nivel de Estado, pero no los demás, porque al final dice que una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas, diversas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, dando a entender que puede haber otras modalidades de referéndum, ¿no? Y luego un artículo que pesa como una losa, que es el 149.1.32, que es el que dice que el Estado tiene competencia exclusiva en la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Ya lo han fet, ¿no? Por tanto, para hacer un referéndum siempre tendremos que pasar por las manos del Papá Estado. Entonces, a ti te encargan, haz una ley para hacer referéndums y dices, madre mía, ¿cómo lo hacemos? De momento, tenemos un buen panorama. Bueno, vamos a ver qué dice la legislación de desarrollo. Nos vamos a la ley orgánica del referéndum, la ley orgánica 2 del 80, donde nos encontramos una disposición adicional, que es para lo que a nosotros nos interesa, que dice, las disposiciones de la presente ley, la ley orgánica del referéndum, no alcanzan en su regulación a las consultas populares que puedan celebrarse por los ayuntamientos relativos a asuntos relevantes de índole municipal en sus respectivos territorios, de acuerdo con la legislación de régimen local y a salvo, en todo caso, la competencia exclusiva del Estado para su autorización, el 139.1.32. Bien, dices, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Porque si dices que para regular un derecho fundamental necesitas una ley orgánica, y la ley orgánica que lo desarrolla dice que sea otra ley que lo desarrolle, dices, pues vamos a ver, porque la ley de bases de régimen local no es orgánica. Dices, bueno, pero esta derivación, esta delegación legislativa es considerada suficiente. Bien, pues vayámonos a la ley de bases de régimen local, que nos dice un artículo que regula esto, el 71, y dice, de conformidad con la legislación del Estado, que no hay, y de la comunidad autónoma, que no teníamos, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, con mayúscula, podrán someter a consulta popular, vuelve la palabra consulta popular, no referéndum, aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda local. Y bueno, un camino, pero no podemos hacer leyes orgánicas. Bueno, ya veremos qué hacemos. ¿Qué hay que destacar? Uno, que esta normativa no nos cubre ni el ámbito insular ni el ámbito autonómico, solo está hablando de referéndums en ámbito municipal. Y a mí se me había hecho el encargo de los consells insulars quieren, el gobierno autonómico quiere, y pues vamos a ver si encontramos más, ¿no? De todas maneras, hasta este momento de la legislación y normativa que miramos, referéndum y consulta popular los utiliza como sinónimos. Y si uno coge cualquier libro de derecho constitucional desde el 80 hasta el 2000, te encuentras que dice, referéndum es una consulta popular, punto, ya está, no había más complicación. Bueno, pues ¿quién lo complicó? El Tribunal Constitucional. ¿Quién tiene la culpa? Los catalanes. Los catalanes. Primero fue Ibarretxe, cierto, pero los catalanes pusieron el remache, ¿no? Pusieron el remache. Por tanto, decíamos, bueno, pues con todo esto, y como el 71 dice,
Cuando tenga competencia estatutariamente atribuida, pues tendremos que mirar si tenemos competencia, ¿no? Si somos competentes en regular las consultas populares, que dice el 71, que lo hace porque se lo dice la ley orgánica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te vas al Estatuto de Autonomía, el artículo 31 nuestro, y dice competencias de desarrollo legislativo, porque lo que hace es desarrollar legislativamente, porque si no dijese esto, no tendríamos competencia, porque una ley orgánica no la podemos hacer. La ley orgánica ya la tenemos, es la de ley orgánica de referéndum. Competencias de desarrollo legislativo. 10. Sistemas de consultas populares en el ámbito de las Islas Baleares. Bien, con esto basta. Yo no lo sé. Pues vamos a ver qué ha pasado en los demás sitios, ¿no? ¿Es título competencial suficiente? Pues nos vamos a Canarias, por ejemplo, que tienen ley parecida a la nuestra o igual, no, la nuestra es mejor, porque es más moderna, no porque sea hecha mía. El artículo 32.5 de la ley del Estatuto de Autonomía de Canarias dice, corresponde a la comunidad autónoma, bla, bla, el sistema de consultas populares, los mismos términos. Pues vamos bien, porque si dice lo mismo las dos normas, parece que sí. La ley valenciana dice exactamente lo mismo. El Estatuto de Valencia corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo del sistema de consultas populares municipales. Son más rácanos. Ahí ya le añaden la palabra municipales, por tanto los demás ya no entran. En Cataluña, con su Estatuto nuevo del 2006, cambiaron de redacción totalmente, pero viene a decir lo mismo. La andaluza, que es del 2007, copiaron la catalana, que no impugnaron, sí la catalana, para saber, a ver, el mismo texto impugnado en un sitio, en el otro no. Entonces, como los andaluces, la ley andaluza, que si la tienen, es anterior al estatuto, pues acudí a la redacción anterior del estatuto antiguo de Andalucía, anterior, y dice, corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo del sistema de consultas populares. Por tanto, el mismo texto. Entonces, bueno, decimos, si el mismo título con una redacción muy parecida en el título competencial han regulado normativa, pues podremos regularla, ¿no? Bien, y empiezas a estudiar toda la normativa que no os voy a decir, porque es mucha. Y el último paso es estudiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que sin duda ha sufrido una evolución muy importante desde casi ignorar lo que son las consultas populares hasta estrechar el cerrojo de una manera que nos hacía muy difícil regular lo que son las consultas populares. ¿Qué conclusiones pude extraer de todo esto? Pues que el sistema español, como ha dicho Francisco, prioriza la participación representativa que no la participación directa. Y esto nos lo dice el Constitucional en casi todas las sentencias. Nos dice incluso que la participación directa es un instrumento excepcional, que no por importante, sino porque hay que usarlo poco, porque a los referéndums, no lo dice, los carga el diablo, sin duda. Y si no, explicárselo a esos los ingleses con el cacao que tienen con el Brexit. Luego nos introduce una cuestión, y es que nos dice que la democracia participativa es una cosa diferente a la democracia directa. Y así acabáramos. Bueno, en el cuadro que nos has pintado le ponías otro nombre, no me acuerdo. ¿Ah? Vale. Por tanto, no hay todos tipos de democracia según el 23, que es democracia directa y democracia participativa. No, hay tres. Democracia directa, democracia participativa, representativa, y luego democracia participativa, que es la del 9.2 que he leído al principio. Entonces nos crea tres figuras diferentes. Entonces, haciendo una cabriola, un triple salto mortal como un titiritero, el Constitucional nos dice que los referéndums cuelgan de la democracia directa y las demás consultas populares como género cuelga de la democracia
participativa del 9.2. Ergo, y es donde ahí falla tu sistema, no puede ser ley orgánica porque tiene que ser ley ordinaria, porque si regulamos democracia participativa del 9.2 no es derecho fundamental, por tanto no puede ser ley orgánica. Pero en la ley orgánica puede haber una parte inorgánica. Correcto, así estoy de acuerdo. Vale, entonces, pero nos dice también, pero el referéndum es un género, de la especie consulta popular, por tanto, ¿no? Exacto. Exacto. El concepto general es consulta y una parte de las distintas fórmulas de participación ciudadana llamadas consultas populares, hay una que es el referéndum, que es más especial, ¿no? Por tanto, con todo esto teníamos una enorme dificultad para ver cómo enlazábamos hacer consultas populares en el ámbito de la comunidad autónoma. Yo creo que lo conseguimos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues, y en este sentido el Parlamento lo aprobó. De tal manera que teníamos que diferenciar muy claramente esas dos figuras, referéndums y consultas. Entonces, después de hacer todo este estudio, empezó el proceso participativo, no tan ciudadano, sino más a nivel institucional, para recoger necesidades. Nos reunimos en los 3 consells insulars, en que se citó a todos los representantes municipales que quisiesen acudir, para explicarles la idea y el proyecto y para que nos trasladasen sus inquietudes, sus necesidades. Y de todas las reuniones que tuvimos, básicamente nos orientaron en queremos hacer consultas. Los demás sistemas de procesos participativos quedaban en un segundo plano. Queremos poder preguntar al ciudadano si sí o si no, depositando su voto en la urna. Con lo cual nos lo ponían más difícil todavía, por si básicamente nos hubiesen pedido, bueno, queremos que legisléis en procesos participativos de presupuestos participativos y foros y jurados populares y etcétera, etcétera, de las 1000 que hay, pues bueno, coges, yo qué sé, la ley mexicana, que es extensísima, la plagias, te queda una ley fantástica. Pero no, nos dijeron, queremos consultas, entonces teníamos que trabajar en base a eso. Por tanto, explico, cómo intentamos diferenciar referéndums municipales, y cómo los construimos y cómo construimos las consultas populares no referendarias, o sea, que las diferenciamos de los referéndums. ¿Qué es un referéndum para el Tribunal Constitucional? Porque la Constitución no nos lo dice, la Ley Orgánica del Referéndum tampoco. Para el Constitucional cogeremos la sentencia en relación a Cataluña, de las recientes, pues dicen, no, un referéndum es cuando un poder público convoca a los ciudadanos para que ejerzan un derecho fundamental, que es el derecho de participación en los asuntos públicos, para pedirles su opinión. Y dice, vinculante o no. Por tanto, que sea vinculante o no, no es una condición que pueda hacer válida o no la norma, ¿no? Y subrayo esto porque al final se tomó una decisión que llamó la atención a muchos. Mediante la votación y con garantías. ¿Qué garantías? Las propias de un proceso electoral. Entonces, los catalanes en ese momento dijeron, bueno, pues vamos a hacer una norma que pues, cuando se dictó la sentencia que declaraba inconstitucional la ley de consultas referendarias, dijeron, bueno, pues si no podemos consultar, y dijeron, y si tú haces una ley que haga esto, estás haciendo una ley de referéndum, y si haces una ley de referéndum, estás haciendo una ley orgánica y no la puedes hacer. Por tanto, como digo, ¿qué sucedió? Que en Cataluña se decidió, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ampliar
ampliaremos el censo, no consultaremos al censo, consultaremos a mayores de 16 años, no de 18, dejaremos participar a los extranjeros, a los empadronados, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo el Constitucional? Ah, no, pues cuando cerró una vez más. Si consultas al censo y a más gente, estás consultando al censo. Entonces fue cuando dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa, no vamos a consultar al censo para hacer consultas populares. Vamos a crear un registro voluntario, que se apunte quien quiera. Y ahí es la explicación y el razonamiento de por qué se creó en la Ley de Consultas Populares el Registro Único de Participación Ciudadana, para que los ciudadanos se apunten voluntariamente. Y ahí es donde entran los organismos públicos, ayuntamientos, consells, fomentar que los ciudadanos se apunten a ese registro único de participación ciudadana. El Consell Consultiu nos puso un problema más, que fue, aún así será una consulta general y no podéis. Bueno, pues lo vamos a sectorizar. La consulta será a los que estén apuntados en materia de territorio y otros, yo me he apuntado en materia de participación ciudadana. Solo me consultarán si me he apuntado en materia de participación ciudadana. Es una cuestión muy compleja, pero era la única fórmula. ¿Por qué? Porque había voces en el propio Gobierno y desde Consellería de Presidencia que nos decían, ¿y por qué no consultáis el registro de estadística? Que sí se había creado hacía unos meses, porque los que están en estadística están en el censo, y si están en el censo es un referéndum, y si es un referéndum es inconstitucional. Entonces teníamos que crear imprescindiblemente, de manera innecesaria, ese registro único. ¿Al qué? ¿Por qué lo llamamos único? Porque no se trata de que el ciudadano, cuando quiera participar en el EO, pues tenga que apuntarse en el EO, y luego quiere participar en el Consell Insular y se tenga que apuntar en el Consell Insular, y que luego el Gobierno hace una consulta y se apunta en el Gobierno. No, sino que, estando un registro unificado, cualquier ciudadano que se apunte para participar una sola vez en cualquier proceso participativo de las Islas Baleares, pues automáticamente quede ya inscrito, que no censado, en ese registro, de tal manera que cualquier proceso participativo futuro ya que habrá quedado inscrito. Obviamente, esto tiene sentido al cabo de unos años donde hay un volumen de población mucho mayor que se ha apuntado, ¿no? Una última cuestión, lo de vinculante o no. Queríamos que fuesen vinculantes y hicimos las consultas vinculantes en la primera redacción, que llamamos consultas ciudadanas, para darles un nombre, ¿no? Para diferenciarles de las consultas populares, que era el nombre genérico, referéndums y consultas ciudadanas. Entonces, el Consell Consultiu me dio un par de tortas, con razón, pero bueno, ya sabíamos que íbamos por ahí, y si ya sabes de dónde pasas, vas a recibir, no pasa nada. Nos dijeron, ¿cómo puedes hacer vinculante una consulta en la que no ha participado el censo electoral? Y Joan Oliver, el catedrático de Derecho Constitucional, que es mi maestro, hizo un voto particular y dijo, ¿cómo puede ser que los referéndums no sean vinculantes? ¿Cómo puede ser que cuando se consulta al censo electoral, cuando se consulta a los ciudadanos con todas las reglas del sistema democrático, su decisión no sea vinculante? Entonces, lo que yo no me había atrevido a escribir, porque nadie en España se había atrevido a escribirlo en una ley, dije, ¿y por qué no lo probamos? Y lo que hicimos fue cambiar la vinculancia del resultado a los referéndums municipales, en base a esa frase del Tribunal Constitucional que dice vinculante o no, y en base al catedrático de Derecho Constitucional que tenemos en la universidad, que dijo vinculantes los referéndums municipales. Las consultas populares, ciudadanas, no. ¿Por qué? Porque no consultas a todo el censo, solo a una parte. Entonces, una parte no puede vincular al todo. En cambio, sí el todo puede vincular a la parte. Bueno, pues así nació la ley que tenemos ahora. Bueno, la verdad es que es muy pertinente porque
municipios sobre república o monarquía, que también en la universidad también se hizo. Y la verdad es que hay mucha gente que está pidiendo cómo puedo hacer una consulta, pero imagino que esta consulta no está hecha dentro de los parámetros de esta ley, puede ser... Tampoco, no es competencia de ningún, es decir, es, digamos, más una encuesta, ¿no? Una encuesta de un grupo de gente que... Pero a mí particularmente me han llamado desde municipios, a ver, ¿cómo gestiono esto? Que hay una consulta en mi municipio y no sé qué decirles, si apoyarlos o no, qué tipo de mecanismos puedo hacer para que sea más legal, ¿no? Entonces es como muy relevante en estos momentos. ¿Podemos politizar? Aquí Sí. primero hacemos un par de preguntas aquí en la mesa y después... No, porque me resulta, fíjate lo que dices, pero resulta curioso que forcéis la interpretación del 92 de la Constitución, que dice referéndums consultivos para temas de esa trascendencia. No existe en ningún otro sitio otra fórmula de referéndum que no sea consultiva. Forzamos eso para hacerlo vinculante. En cambio, permíteme la expresión, nos cagamos y utilizamos un registro único de participación en lugar de utilizar el padrón municipal. Yo he vivido unos cuantos reglamentos de participación en Cataluña y en España. En todo se tira del padrón municipal y nadie lo ha impugnado. Nadie lo ha impugnado. Porque para el pedir que la gente se inscriba al modelo norteamericano en un censo para poder participar va a limitar enormemente la participación. La gente no está en la puerta esperando de quiero participar. O sea, hay que facilitarlo. Entonces, que la ley obligue a pasar por un registro administrativo para ejercer un derecho me parece un poco forzado. Y déjame dar un dato histórico, ¿no? Tiene razón el amigo Sebastián, porque las sentencias del Tribunal Constitucional no tienen que ver con el País Vasco, tienen que ver con Cataluña. La primera, la 103-2008, que es la del Plan Ibarretxe, que es la que define esto del referéndum y la consulta, son cosas distintas, pero luego el Constitucional se me continuó en el pie, en el 2015 se me continuó en el pie con la ley de consultas no referendarias. Y a permitirme este dato histórico, fijaros, la ley de consultas populares no referendarias es del 2014, la ley 10-2014. Se aprobó en octubre del 2014. En febrero, estaba el Tribunal Constitucional, en febrero de 2015, hizo la sentencia 31 del 2015, de octubre a febrero. La ley de consultas referendarias catalanas es del 2010. El Tribunal Constitucional la suspendió, porque es obligatorio cuando el gobierno español recurre a la ley, se suspende cautelarmente durante 6 meses. A los 6 meses le levantó la suspensión. En el 2011, la ley de referéndums en Cataluña era vigente. Fue vigente hasta febrero o marzo del 2017, que el Tribunal Constitucional se dio cuenta y dijo, hostia, si tenemos vigente la ley de referéndums, vamos a convocar a votación y fallo del día 4 al 10 de mayo. El 10 de mayo del 2011, de 2017 se hizo la sentencia que se cagaba la ley de referéndums. Pero en Cataluña había una ley de referéndums vigente. Podían haber comprado urnas, podían haber comprado papeletas, y porque la ley estaba vigente. No se habían acordado de que tienen una ley vigente. En el fondo, lo que pasa con esto es que el modelo democrático del Estado español, con la cosa que creamos las autonomías, le tiene mucho yuyu a cualquier cosa que implique poner urnas que la gente decida, opine, porque solo sea opinar con el voto en urna, sea para lo que sea. Yo creo que el problema de fondo es que lo que deberíamos controlar es que lo que se vota sea ejecutable por quien convoca el voto. Si el Consejo Insular de Mallorca quiere hacer una votación sobre monarquía o república, que haga lo que le dé la gana, pero no lo va a poder ejecutar, porque no tiene esa competencia. Si el Consejo Insular de Mallorca quiere hacer una votación sobre si el planeamiento urbanístico de la isla ha de ser de A o B, eso es competencia del Consejo Insular. Y la diferencia entre una votación en urna y un proceso participativo es que en el proceso participativo se escuchan opiniones, pero no se toman decisiones. Entonces yo creo que aquí esta es la diferencia y me parece importante que aparezcan en las normas, aparezcan ese tipo de elementos, porque si no al final acabamos confundiendo. Y en vuestra ley, que me la leí el otro día, se confunde referéndum con consultas varias veces. Ya la gente está bastante confundida con la propia jurisprudencia constitucional, como para que nosotros, cuando recordemos referéndums, hablamos de consultas, cuando hablamos de consultas, hablamos de referéndums. Sería bueno, la ley, igual no hay otra manera de hacerla, pero yo lo que sugeriría, humildemente, desde esta posición, digamos, privilegiada que puedo estar en la mesa, sugeriría que hicierais una especie de guía, de norma, de cuaderno explicativo de cómo se pueden ejecutar esos derechos, porque si no, el derecho escrito es difícil de inteligible por los ciudadanos. Pero yo aquí creo que es importante porque me sorprende esto de los referéndums vinculantes, porque yo lo he intentado en Barcelona, que salieran y mis servicios públicos no me han dejado poner consulta vinculante. Vamos, de ninguna de las maneras. Sí. No, yo no me había atrevido a escribirlo. Lo puse porque
el voto particular, no el voto mayoritario, el voto particular del Consell Consultiu, así lo sugería, lo pregunté en Consellería, me dijeron, prueba, lo puse, pasó en Consellería, pasó en Consell de Govern y pasó en Parlamento, y ya verán qué pasa, ¿no? Que me parece muy bien que sea vinculante, ¿no? Me parece muy bien que sea vinculante. A ver, desde el punto de vista de, dices, es muy fácil confundir referéndum y consulta, es que como es lo mismo, lo que pasa es que el Constitucional nos creó dos figuras distintas que no lo son. Entonces, ¿cómo lo haces para, sin vulnerar la doctrina del Tribunal Constitucional, hacer posible consultas? Pues esa es la forma que se nos ocurrió. Pero durante todo el proceso de consultas a todas las consellerías, colegios profesionales, consells insulars, a nadie se le ocurrió otra fórmula. O si a alguien se le hubiese ocurrido una fórmula que más fácil, pues la hubiésemos cogido. Ya éramos conscientes que el registro único era complicado. ¿Y por qué las demás figuras de participación ciudadana en esa ley? Precisamente para fomentar la inscripción. O sea, tú eres ciudadano de Porreres y se abre un proceso participativo de presupuestos participativos. Pues el hecho de entrar y hacer una propuesta te da de alta automáticamente en el registro único. Porque tú entras y dices, ¿quieres participar? ¡Pum! Que tiene que ser tan fácil como darte de alta en Google, casi. Sí, esto se hizo la consulta. Sí, porque tú entras y te pregunta, ¿quieres hacer esto? Sí, ¡pum! Tienes que decir que además quieres entrar en el registro, tienes que hacer tantos... No, usted hace un proceso de participación ciudadana. Este proceso implica que se le dé de alta, que se le dará de alta en el proceso. Y tú dices que sí, y tú entras. Como darte de alta en Facebook, que pones que sí, y das de alta en Twitter y dices que sí. Y de esa manera, participando en cualquier proceso participativo, te has de alta en el registro único de participación ciudadana. En esto hicimos consultas en la Dirección General de Innovación para que no estuviésemos inventando algo técnicamente imposible. Hicimos consultas en Presidencia también por el tema de protección de datos y no nos pusieron mayores problemas. Hay que decir que el reglamento europeo es posterior, pero por lo que he mirado no me consta que haya mayores problemas. ¿Quieres que hacemos una ronda de preguntas? A ver, yo solo haré una súper corta, pero recogemos todas las preguntas por ahí también. A Fernando, aquí, ¿qué consejos nos darías a los técnicos, técnicas, regidores, regidoras de los municipios que hemos hecho reglamentos, de cómo divulgar el reglamento para que realmente la gente se apropie de él? Porque es como... semántica, que distingue institucional. ¿Cómo lo hacemos para que la gente de la calle se apropie de estos derechos y tenga claro cómo participar en las instituciones? No, lo tengo yo ahora. Bueno, yo quería hacer un comentario a Sebastián y un par de preguntitas también a Sebastián. El comentario era un poco solo de... Me parece fascinante ver desde fuera el proceso de cómo se ha creado una ley, porque es rocambolesco, es otra forma de definirlo. Y luego las dos preguntas son, la primera, entonces, para un municipio, ¿qué es? ¿Referéndum o consulta popular? ¿Es vinculante o es no vinculante? ¿Usa el padrón o usa el censo o usa el registro único? Porque no ha quedado claro. Y luego ya por último, desde el punto de vista legislativo, si el proceso participativo de presupuestos participativos es vinculante, ¿en qué base legislativa se sustenta para no ser un referéndum y para no vulnerar la Constitución en este caso? A ver, un presupuesto participativo, la gente vota y es vinculante. No es vinculante. O sea, el presupuesto participativo puede salir X y el ayuntamiento decir, pues no hacemos nada y... Vale, entonces...
No, políticamente tiene muchos asteriscos. Sí. Bueno, pues la segunda no ha dado nada. Bueno, estoy con el Oye. Después, yo soy directora del Consell de Mallorca. No participé en la primera parte que hicisteis, la recogida participada, donde por lo visto estuvieron los Consells. Yo no estuve, no había llegado tampoco, pero sí que estuve en la última etapa desde lo que es el equipo de Podemos, ¿no? Con más personas, ¿no? Y a mí ya me resultó muy chocante lo del registro y yo pujé al máximo en el grupo que yo estaba para que esto no siguiera adelante. Creo que es un perjuicio absoluto para la participación ciudadana, el registro único que se ha puesto. De verdad que lo llevé hasta el máximo y dije, no puede ser que nos montemos este pollo para hacer participación ciudadana. Mi reflexión que hice es que sí, cuando en el 75 que se puso en marcha toda la democracia representativa, toda la ley de votación, se hubiesen puesto tantos obstáculos para desplegarla, hoy en día no tendríamos el sistema. A lo mejor tendríamos otro, mejor o peor, no lo sé, pero está claro que este despliegue me parece que es innecesario. Y también por la ley, que ya repito, me parece fascinante, oírte, me ha encantado, digo, madre mía, quiero ser Sebastiana por primera vez. Sí que es verdad que cuando yo me dijeron que participara, me llamó mucho la atención que hiciéramos tanto hincapié en el despliegue de consultas y referéndum, que realmente es engorroso, y que ponerse a hacer una consulta o un referéndum, que además con los mismos plazos, con la misma cantidad de energía que tienes que dedicar para sacar algo adelante, una consulta ciudadana, ya sea por iniciativa ciudadana o por decisión del Ejecutivo, y sin embargo estuviera tan coja toda la parte de participación ciudadana, donde se dejaba... A mí me pareció que era una ley centrada únicamente en el tema de consultas y referéndum, cuando lo otro era lo que podíamos haber expandido. Y también cuando participé me llamó mucho la atención porque tenía la sensación que cualquier recorrido que se hubiese hecho en participación ciudadana municipal, que se había hecho mucho, iba para atrás. Porque de golpe, cosas que se habían consolidado y que parecían que iban a ir para adelante, la ley las menguaba, ¿no? Considerablemente. Y nada más. Tenía otra cosa, pero da igual. De momento eso. Gracias. Sí, yo también llegué un poco tarde al tema de la ley. La vi este verano, que me la pasó María, y me reuní con la consellera, el director. También les hice esta serie de comentarios, ¿no?, que coinciden de forma independiente. El tema, no sé cómo ha llegado, porque ahora me he desvinculado también y no puedo seguir todos los procesos. Había un tema técnico que hablaba de que no se podían hacer procesos electrónicos procesos electrónicos de votación electrónica, hasta que el Gobierno tuviera implantada no sé si esto ha llegado al final a ser así. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué hay? ¿Hay técnicamente ya algo? Que creo que no. Claro, ¿cómo se va a elegir ese elemento técnico, es decir, esa herramienta? ¿Qué criterios se van a desarrollar para elegirla? Y luego el tema de técnicamente, el tema del censo, bueno, yo trabajo también con municipios, cada municipio tiene una herramienta diferente. Hay gente que está trabajando directamente sobre papel y utiliza el censo a nivel de imprimir y tachar, básicamente. Hay otros que utilizan un sistema que está por aquí representado, que es Muneval, otros Decidim, otros... bueno, hay muchos sistemas. Entonces, ¿cómo esos sistemas van a dar de alta automáticamente en un censo, en otro sistema del Gobierno? Yo esto no lo veo. O sea, técnicamente no lo comprendo, igual no llego a... Pero creo que creo que un poco eso, ¿no? Generar una sola herramienta cuando ya hay ayuntamientos que han invertido y que tienen un manejo, quizás no es la herramienta, es el proceso que se haga desde mi punto de vista. Y hay ayuntamientos que ya tienen un manejo de esto y me parece como un poco, bueno, pues sí, echar un poquito para atrás, la verdad. Y bueno,
Yo quería, bueno, el tema del problema del censo, obviamente si la ley de participación orgánica o con partes no orgánicas saliera adelante, digamos que tendríamos resuelto este tema del censo, ¿no? No lo tendríamos resuelto. O sea, la idea de esta ley, vale, claro, la idea de esta ley se supone que es generar un proceso participativo con ella para, bueno, pues desde vuestros puntos de vista de juristas y los nuestros de participación, introducir modificaciones durante un tiempo para después presentarlos a grupos políticos que los lleven. Es decir, no es que nosotros ni vayamos a poner la ley ahí, ¿no? Sino es un poco hacer una campaña de presión y de lobby, tanto del personal técnico, del personal político, para que eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, ahí igual se solucionaría y bueno, que yo creo que hay que apoyar esta iniciativa. Sí, buenas. Vamos a ver, hablar de participación ciudadana teniendo claro que tenemos unos límites muy claros que no podemos traspasar, no deja de ser curioso, ¿no? Perdón. Anem al registro único de participación. Evidentemente, esto es una manera de evitar que se hagan consultas al conjunto de la población para evitar que nunca nadie se sienta concernido por el resultado. Está clarísimo. Entonces, supongo que el registro único ha sido una forma más o menos original de intentar superar algunos problemas. El problema es que nosotros, por ejemplo, en Palma tenemos una plataforma de participación que se llama Tofas Palma, donde para participar hay que estar registrado. Entonces, se trata de que en algún momento nos tendremos que sentar de tal manera que interconectar las plataformas, de forma que el alta como registro de usuario en nuestra plataforma automáticamente signifique el alta, he entendido esto, en el registro autonómico para evitar que la gente tenga que hacer dobles o triples registros. Entonces, tendremos que empezar a trabajar en cómo interconectamos nuestro registro, que ahora tenemos, con el registro autonómico. Entiendo que es así, ¿no? Nada más. Empezaré por el final, que es la más sencilla. El ejemplo de que ya hay un registro es el de Palma. Por tanto, el registro es posible. Precisamente las reuniones que tuvimos con la Conselleria de Innovación eran precisamente para no vamos a crear una cosa que luego no se pueda, que el papel lo aguanta todo y creemos un invento que luego no sea posible instrumentar. Nos dijeron no hay ningún problema. O sea, desde el punto de vista técnico no hay ningún problema. Por tanto, la cuestión ¿cuál era? Que técnicamente es posible y la idea ¿cuál es? Que cada ayuntamiento no tenga que tener su propio registro con su coste que corresponde, sino que el gobierno tenga un registro pagado por todos que sirva para todos y que desde los municipios puedan acceder a esa plataforma para dar de alta y para consultar. Esta era un poco la idea por la que se construyó, con la que se construyó el reglamento. A ti, la ley no explica cómo, pero no es trabajo de la ley explicar el cómo, ni siquiera del reglamento. Esto es un trabajo técnico. Por tanto, ahora hace falta un desarrollo reglamentario que cree el registro único y diga cómo se tiene que hacer. Porque sin crear el registro único la ley en sí es difícil de desarrollar, ¿vale? La ley ya ha quedado parca en procesos participativos, es que es una ley de mínimos y una ley que respecta la autonomía local. Aún diré más, no hace falta una ley para desarrollar procesos participativos. Los ayuntamientos tienen autonomía total para hacer lo que quieran.
Los procesos participativos de la ley son un mero instrumento para hacer posible las consultas ciudadanas. No nos engañemos en esa ley. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos ya lo pueden crear. La ley da unas bases, unos mínimos, pero a partir de ahí uno se coge la ley mexicana y aplica a todos los que quiera, y las traslada a su propio municipio y se quedará tan feliz. Y no hará ninguna ilegalidad. ¿Y por qué el censo? Porque el censo es propiedad del ayuntamiento. El problema que teníamos con la ley no era a nivel municipal, porque los ayuntamientos tienen el censo y es suyo, de su propiedad, que pueden hacer con él lo que les dé la gana. Lo que los consells no tienen censo y el gobierno tampoco. Por tanto, ¿cómo haces? Cuando el consell te dice, quiero hacer una consulta, te vas al consell y dices, queremos hacer una consulta, ¿cuándo tendréis la ley? ¿Y por qué creamos la ley de esa manera? Porque lo que se nos pidió fue hacer consultas. A mí nadie me pidió hacer un foro de participación. Nadie, porque nadie sabía ni qué era. A mí nadie me preguntó, regula con detalle unos presupuestos participativos porque tenemos problemas. Nadie, porque los presupuestos participativos los haces si los quieres hacer y si no los quieres hacer, pues no los haces. ¿No? Entonces, la ley lo que se trataba era de crear la posibilidad de que a nivel autonómico o a nivel insular, porque a nivel local era diferente, poder hacer consultas. Paso a ti. A nivel municipal, ¿qué hago? ¿Un referéndum o una consulta? Pues te diré, pues a nivel parlamentario, pues haces una pregunta o una interpelación. Una pregunta parlamentaria es sobre cualquier cosa. Por ejemplo, el apocalipsis zombie, que fue una pregunta real en el Congreso. Esto es una pregunta parlamentaria y hay una respuesta parlamentaria que dice sobre el apocalipsis zombie. Interpelación, ¿qué es? Una pregunta parlamentaria. ¿Sobre qué? Sobre cuestión política, de política general. Entonces, si es una pregunta de política general, se llama interpelación. Entonces, quiero hacer un referéndum a nivel municipal. ¿Sobre qué? ¿De qué color tienen que ser los semáforos? Consulta. Quiero hacer un referéndum sobre que me validen el Plan General de Ordenación Urbana. Referéndum. Creo que no hay color entre cómo tiene que ser el plan general y que me lo validen los ciudadanos, o si los semáforos tienen que ser grises, negros o verdes o de otro color, o de colorines, ¿no? Y puede ser que se lo preguntes a los ciudadanos. Queremos que haya mesas de bar encima de la Rambla. Ya es un ejemplo que hemos tenido, ¿no? Pues no es una cuestión extremadamente importante en comparación a aprobar el plan general, pues será una consulta. Entonces, dependiendo de la importancia, el trámite es más fácil a través de consulta ciudadana. ¿Por qué? Porque en el referéndum tienes que pedir permiso al gobierno del Estado y te lo tiene que dar arbitrariamente. Te lo da si quiere y si te contesta que no, pues te quedas sin referéndum. Y dices, madre mía, pues ¿para qué me sirve eso? Por esto se crearon también las consultas ciudadanas. ¿Para qué? Para que los municipios pudiesen preguntar lo que les dé la gana a los ciudadanos, para que les empecemos a enseñar a participar, porque los tenemos dormidos. Pero claro, si tú estás durmiendo a la gente para que luego se despierte, pues yo no estoy igual de despierto a las 2 del mediodía que a las 8 de la mañana. Pues a los ciudadanos también hay que despertarles y de momento les tenemos dormidos. Por tanto, para que participen, pues las instituciones tendrán que despertar a los ciudadanos y los ciudadanos a los ciudadanos mismos. Entonces, las consultas nos pueden servir para preguntar a los ciudadanos para cualquier cuestión, la que queramos, pero no tenemos que pedir permiso al presidente del gobierno, del Estado, y si nos dice que no, nos quedamos sin. Entonces, ¿y por qué no preguntamos al censo electoral? Porque el Constitucional ya nos ha dicho que si preguntas al censo electoral es inconstitucional. Y teníamos de presidente a Rajoy. No nos olvidemos, cuando yo estaba redactando esto, teníamos de presidente a Rajoy. Si hubiésemos tenido a Sánchez, quizás hubiese sido un poco más atrevido.
¿Por qué? Porque el objetivo era aprobar la ley y que fuese aplicable, no hacer una ley voluntariosa que al día siguiente de ser aprobada nos pusiesen un recurso de inconstitucionalidad y nos la suspendiese el presidente del gobierno, M. Rajoy, que es lo que había hecho con las leyes catalanas. Nuestro objetivo era que pasase. Mi alivio cuando me enviaron las enmiendas parlamentarias y no vi ninguna, ni de devolución por inconstitucionalidad, ni de sustitución porque era un bodrio lo que había hecho. Y me leí las enmiendas y dije, bueno, son razonables, puedo estar de acuerdo o no, pero eran cuestiones técnicas de opinión y tal, ¿no? Pero no de fondo, de calado de fondo, que matasen la ley o no. Entonces, yo creo que lo que se hizo es, no la ley que a mí me gustaba, sino la que creo que era posible, con ese marco normativo y esas interpretaciones del Tribunal Constitucional que nos habían dejado menos que la rendija de la puerta para pasar. Por esto, estoy contigo, yo estoy en contra del registro único. Ojalá lo podamos quitar al día siguiente de aprobar la ley orgánica de participación ciudadana y regule los referéndums autonómicos e insulares. No nos olvidemos, desde Madrid, que aquí tenemos islas y quieren hacer consultas. Y a partir de ese momento en que eliminemos la autorización desde Madrid para hacer referéndums o consultas y que podamos consultar al censo y abramos un poco la puerta, pues fundimos las dos instituciones, porque no tiene la más mínima lógica tener dos. ¿Vale? ¿Me he dejado algo? Vale. Bueno, la pregunta que hacía los reglamentos municipales, no sé cuántos ayuntamientos tienen reglamento municipal. Lo que sí que creo que sean cuales sean, primero hay que revisarlos para ver exactamente qué están regulando, porque hay muchos ayuntamientos que consideran que cuando tienen reglamento ya tienen hecha la participación, y a veces es mejor no tener reglamento, porque es, como ponía en el título, a veces es más un obstáculo que no un menos. Es mejor no tenerlo regulado y hacer regulaciones ad hoc en función de lo que tú quieres convocar, que no tener un marco que te constriñe un poco, ¿no? Yo creo que 50 y algo municipios hay en Mallorca, ¿no? 50. ¿50? 56, tampoco son tantos. Ver qué tipo de reglamentos hay e intentar imaginar que eso que la ley no ha podido hacer, si el reglamento lo puede concretar. Y yo creo que sería bueno que el reglamento, aquel que no lo tenga, intentar hacer un esfuerzo de superar aquello que la ley no ha podido hacer. En mi esquema mental, y no puedo evitar decirlo, es que lo que dice el Constitucional sobre la consulta y el referéndum no es tanto sobre el uso del padrón, sino sobre la llamada general a los ciudadanos. A ver si me explico. No, ataca a todo. Sí, pero tú podrías hacer, el Tribunal Constitucional dice, todo lo que sea la llamada general al conjunto de los ciudadanos, eso es un referéndum y necesita autorización del Estado. Sí. Pero no dice que no lo puedas hacer, dice que necesita la autorización del Estado. Correcto. Yo creo que es mejor pedir la autorización del Estado que no crear un registro único para escapar del Estado, es lo que quiero decir. Creo que es mejor jugar a esa estupidez de pedir autorización, que la tienen que dar y se no la dan. Esto a nivel municipal, el problema que tenía yo era... Esa palabra a nivel municipal, y que lo que bueno, ahora estamos hablando de cómo los ayuntamientos, si se han habido innovaciones democráticas en España, en Cataluña, en Baleares, en el mundo, es porque han sido los municipios los que las han promovido. Desde Porto Alegre, para poner un ejemplo, hasta los municipios españoles que vosotros queráis pensar. Entonces, ahora en el ámbito local y en el ámbito autonómico ya tenéis un marco. Mejor, peor, el que es posible ahora. ¿Cómo eso se puede ayudar a que no constriña lo que se hace en el local? Que el reglamento municipal abra un poco más el tema y diga, hostia, yo voy a intentar saltarme la autorización del gobierno. En Premiá lo hicimos, nadie lo impugnó, en Barcelona en el reglamento lo hemos puesto que pedimos permiso al gobierno. Lo tenemos impugnado, que es la Superior de Justicia. O sea, sí, hombre, no impugnar ningún grupo municipal, pero impugnar el abogados catalanes por la Constitución, la compañía de aguas, pues los lobbies se ponen molestos. Pero es igual, es que necesitamos jurisprudencia para que eso ocurra. Yo creo que lo que se necesita es, en el ámbito local, ir un poquito más a lo concreto. Los procesos participativos, está bien que se utilicen, aquí no se regulan en la ley, no hablo concreto cómo hacerlo, pero ese segmento que os decía es muy importante. Queremos hablar del programa de cultura de la ciudad X. Ese programa de cultura empezaremos en el mes de enero y acabaremos en el mes de marzo.
Vamos a buscar el abanico de opiniones posibles, jóvenes, mayores, gente que va en coche, gente que va en bicicleta, vemos cuál es el abanico de opciones posibles, garantizamos que eso pueda funcionar con una especie de seguimiento ciudadano y provocamos el debate y sacamos ideas. Eso se puede regular desde el ayuntamiento porque ayuda a construir esa parte de esa dimensión dialógica que yo lo digo y el constitucional le llama democracia participativa, ¿no? Pero eso es importante hacerlo en el municipio. Pero aunque lo tengas en el reglamento, la gente no tiene ni idea. Es que mi madre no sabía utilizar eso. Porque, ¿qué coño es un proceso participativo? Iros fuera de España y explicar el proceso participativo en cualquier idioma, en francés, en inglés, en alemán. Nadie sabe de qué estamos hablando, porque es un invento nuestro de aquí. Por lo tanto, hemos de trasladar a la gente que, oye, tú quieres discutir, quieres colaborar en discutir cómo ha de ser el urbanismo de tu pueblo, el programa cultural, el trabajo con la gente mayor. Si lo quieres discutir, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Y no vendrán más del 5% de la población. No nos hagamos trampas al solitario, no vendrán. Si jugamos lo que decía la amiga de las plataformas digitales, conseguiremos algo más. En Barcelona, con el Decidim Barcelona, estamos consiguiendo que haya una extensión mayor de eso. Pero aún y así, esto no es el top 10 de la pasarela civil de la democracia. No hay esta chicha. Pero la hemos de ir construyendo. Y la manera de construirla es que el texto internamente sea claro para que la máquina administrativa no te bloquee, pero sobre todo el lenguaje humano para que la gente lo entienda. Eso quiere decir sesiones formativas, quiere decir guías de utilización, quiere decir explicaciones continuas y sobre todo praxis. ¿Sí? Aquellos que tengan capacidad de hacer, que vayan haciendo, incluso la base de ir haciendo, encontraremos cómo esto se puede ir mejorando. En 1 año y medio que tenemos nosotros el reglamento en Barcelona, yo ya lo voy a cambiar, ya tengo una propuesta para cambiar, porque han aparecido cosas que no nos podíamos imaginar cuando hicimos el reglamento. Y mira que llevamos años dando vueltas al tema, pero aparecen cosas porque la dinámica social es mucho más rica que lo que nosotros podamos imaginar cuando pensamos en abstracto, ¿no? Entonces, esa es la clave. Praxis, ¿quiénes son los sujetos activos en un municipio que pueden mover cosas? Que se muevan. Ahora, si esos sujetos activos, y permitidme una maldad, aquí hay algún representante político, si esos sujetos activos no necesitan hablar con la gente, porque ya descuelgan el teléfono, se pone el alcalde o el consejero, entonces cagada la hemos, que diría Don Quijote, ¿no? No vamos a conseguir nada porque entonces no van a haber iniciativas. En Barcelona, en 40 años de democracia, nunca se había presentado una iniciativa ciudadana. En 2 años, menos de 2 años que tenemos reglamento, llevamos 13. Porque las entidades, los actores sociales han entendido que no puede ser solo llamar al ayuntamiento. Si quieren demostrar que su propuesta tiene apoyo, han de recoger 15.000 firmas. Y eso no es fácil. Pero cambiando eso, te obligas a extender tu propuesta en la calle. Y mucha gente en la calle pidiendo apoyo a un tema ayuda a generar ese caldo que te puedes basar. Si nos quedamos solo en el marco normativo y en el marco administrativo, no habrá chicha. Si no hay chicha, los que ganan son los otros. Ya sabéis a quiénes me refiero, ¿no? Acaba la canción. De acuerdo de una pregunta que no he dado respuesta. El por qué nos quedamos parcos en el resto de figuras de procesos participativos. En el texto inicial había 5 o 6 más. Así como íbamos elaborando, pues ibas trabajando, porque no solo trabajaba yo, trabajamos muchas más personas. Y luego la vida política influye en todas las circunstancias. Esto se empezó a trabajar en el 16, ha terminado en el 19, casi toda una legislatura. ¿Qué sucedió? Pues que en la consellería competente, que era la que me hacía el cargo, han pasado 3 conselleras. Con todos los problemas que esto comporta de cambios de directores generales, etcétera, etcétera. Entonces, llegó un momento que con el trabajo que teníamos hecho dijimos, tenemos que cortar porque no llegamos a tiempo. Por tanto, ¿dónde cortamos? Donde era posible que los municipios, que los consejos insulares se regulasen con autonomía sin necesidad de una legislación. Y cortamos. ¿Dónde? Hasta dónde llegábamos a tiempo. Pero originalmente había toda una serie de figuras más, pero no eran imprescindibles para el nacimiento de la ley. Entonces, esa ley, por hecho dicho, es de mínimos en procesos participativos. Pues solo, no había dicho figuras, porque yo, cuando trabajábamos, no queríamos desarrollar, no consideramos que se hubiera que desarrollar en las leyes y lo que era sí, a lo mejor, pero no el desplegamiento de las audiencias, definir las figuras, sino era más bien los conceptos y sobre esos conceptos seguir inventando. Si ahora estamos pensando en audiencias, esta mañana Ernesto hablaba de senados públicos, la figura en sí, la figura va a ir evolucionando y vamos a ir encontrando nuevas formas para que la gente vaya participando. Y no era tanto en eso, sino
condicionaba lo que era la gobernanza bien. Me estaba haciendo esto, pero me parece muy bien lo del abandono de las leyes, porque si no puede ser eterno, y es verdad que hemos vivido eso. Y otra cuestión, que para mí las leyes tienen que decir cosas que se tienen que hacer. Pero leyes de principios generales que expliquen cosas y bla, 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 y del buen gobierno, te lo digo, pero ¿esto cómo se hace? No te lo dice. Aquí, ¿qué hay que hacer? No te lo dice. Da principios generales que están muy bien para fijar, pero luego para la aplicación práctica no encuentras un instrumento. Para mí esa ley tenía que ser un instrumento para poder hacer consultas, para hacer referéndums, con mayor o menor dificultad de acuerdo con el marco normativo. Bueno, si os parece lo dejamos aquí. Entonces nos vemos mañana por la mañana a las 9.